El trabajo del podcaster independiente es muy duro, la verdad. Y tanto es así que una vez que publica su contenido se olvida de una parte fundamental, la promoción y difusión de cada episodio. Hoy quiero hablarte de algunos tips que a mí personalmente me han servido con este podcast diario. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es un placer darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora, y hoy quiero darte varios consejos que a mí personalmente me sirven con la promoción y difusión de este mismo podcast. Imagina recorrer Cataluña a través de la búsqueda del Santo Grial. Ahora vamos a mejorar esa experiencia haciéndola con un podcast. Y vamos a subir todavía un poquito más el listón escuchando las voces de Paul Monén, Michelle Jenner como protagonistas y las apariciones estelares de Arturo González Campos, Andreu Buenafuente o Javier Sierra, entre muchos otros. Dentro de muy poco podrás disfrutar de esta ficción sonora en tu reproductor, pero lo que puedes hacer ahora mismo, y te lo recomiendo antes de que se agoten, es conseguir tu entrada para la presentación de Greal, el secreto de las 8 llaves, que tendrá lugar el 26 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 7 de la tarde. Entra en podcastgreal.com o revisa las notas de este episodio, que te voy a dejar un enlace ahí para que lo tengas muy a mano. Uno de los mayores problemas que tenemos los podcasters independientes, que nos preocupamos no solamente de buscar patrocinadores para nuestro podcast, preocuparnos por los guiones, el aspecto visual, la grabación, la edición, la publicación, la promoción. Aquí es uno de los mayores problemas. ¿Por qué digo esto de la promoción es uno de los mayores problemas? Porque los podcasters normalmente estamos tan preocupados en crear el contenido que una vez lo publicamos ya nos lavamos las manos y bueno, hasta aquí nuestro trabajo, aquí ya ha acabado esto y ahora ya que los oyentes lo disfruten. Y bueno, sí, a ver, empieza ahí, o acaba, digamos, uno de nuestros caminos, pero empieza otro. Y es que hay que dedicarle algo de promoción, algo de difusión a nuestro contenido, porque si no, al final no llega a la gente. Y hoy en día, donde hay tantísimo podcast para elegir, entre un mercado casi infinito de programas, si no los promovemos o si no los promocionamos, pues muy poquita gente los va a descubrir. Por eso hoy quiero hablaros de ciertas estrategias que estoy siguiendo yo desde hace un tiempo para aprovechar el contenido de mi podcast y, digamos, no tener automatizado, pero sí no tener que pensar en cómo hacer esta promoción, porque digamos que tengo varias maneras de distribuir mi contenido a través de redes sociales o incluso a través de plataformas de mecenazgo, ahora os comentaré, para que el capítulo que sale publicado hoy se difunda, se promueva, no solamente hoy, no solamente mañana, sino a lo largo de las próximas semanas, meses, incluso casi años. Pero bueno, dejadme que os dé mis consejos. Estos son consejos que me han servido a mí, teniendo un podcast diario. Esto lo tenéis que ajustar a vuestro sistema de publicación, sea semanal, mensual, etcétera, a las plataformas o redes sociales donde vosotros o vosotras publiquéis normalmente, y yo las que no uso, lógicamente, pues no puedo hablaros de ellas. Yo, por ejemplo, en TikTok ni publico ni lo consumo. Yo no tengo TikTok por ningún lado. Sé lo que es, me llegan vídeos por otras redes sociales, pero no publico ahí, pues porque no soy usuario de TikTok. Con lo cual, de TikTok ya os digo yo que no os puedo ayudar. Pero, sin embargo, en Twitter, que soy bastante activo, en redes similares, incluso un poquito en Instagram, bueno, ahora veréis a qué me refiero, ahí sí que os pueden servir mis consejos, que son las estrategias que yo sigo para dar a promover mi podcast diario. Tened en cuenta, ya digo, que yo grabo 200 capítulos en un año y uno de los mayores problemas que tengo es que hoy publico, pero mañana también, y pasado también, y al otro. Al final son 5 publicaciones a la semana que tengo que dar movimiento, porque si no se me van acumulando unas tras otras y creedme que tampoco les doy mucho movimiento. De ahí que comenzase a hacer estrategias como las que os voy a comentar a continuación. En primer lugar, tengo un hilo en Twitter donde voy publicando todos los capítulos que saco a lo largo del año. Cada primer día de enero, el día 2 o el día 3, no sé, publico un mensaje que digo, aquí comienza el hilo de los episodios del 2024.
y ahí voy enganchando un capítulo con otro. Pues hoy os voy a hablar de esto y hoy de lo otro, y poco a poco un mensaje, otro mensaje, hasta que a final de año cierro el hilo después de 202 publicaciones. La inicial, donde da comienzo el hilo, las 200 o 200X que haya ese año en cuanto a capítulos, y un cierre del hilo para despedir y agradecer a todo el mundo que me ha acompañado a lo largo de este hilo. Yo en realidad esto lo comencé porque antes en la plataforma Twitter o en X había una opción para silenciar este tipo de conversaciones, y me pareció una buena idea dar la posibilidad a las personas que me siguen, pero que este tipo de hilos pues les resulta algo cansado, de silenciar esta conversación y no tener que leerlo pues casi día a día a lo largo del año. Esto al final lo han desactivado, pero me he quedado para mí la estrategia de publicar distintos hilos. Ahora os comentaré otros que hago más o menos parecidos, pero bueno, para mí una excusa, el hecho de buscar la última publicación del hilo, enganchar ahí el episodio más reciente que va a continuación, pues es una manera de dar a conocer, de automatizarme a mí mismo la publicación de los episodios a través de Twitter, en este caso en este hilo. Y esto además tiene una ventaja, y es que cuando yo me respondo a mí mismo con el episodio de hoy, aparece como que me estoy contestando al episodio anterior, al episodio de ayer o de antes de ayer, y además el anterior del anterior. O sea, se ven ahí como 3 o 4 publicaciones que sirven para refrescar un poquito y que la gente vea de, ay, mira, este capítulo de hoy lo he escuchado, pero el de ayer no lo escuché. Ah, pues mira, es verdad. Ah, pues es un tema que, ay, mira, este me lo había dejado. Bueno, pues sirve ahí para exponer un poco no solamente la última publicación de mi podcast, sino las 3 o 4 últimas. Y además, como normalmente aparece arriba del todo del hilo, la primera publicación, la que da comienzo al hilo de cada año, pues sirve para que si hay alguien que quiere revisitar o descubrir los episodios que arrancaron en el 2024 en este caso, pues pueda rescatarlo fácilmente. Bueno, pues es una manera, una estrategia más de publicar mi contenido gracias a este hilo, digamos, anual. Luego, en Ko-fi me ocurrió algo que fue sin querer, pero que acabé aprovechando, y es que normalmente yo en Ko-fi publico el episodio, como no puedo, digamos, enganchar el feed del podcast, lo que hago es ahí publicar una entrada insertando el reproductor de Spotify o el de YouTube, normalmente casi el de Spotify, porque es el que te pide la plataforma, y publicar ahí pues, cada episodio. Además de, bueno, cuando hago un nuevo sorteo, o visito algún festival de podcast, o no sé, cuando me invitan a una charla o una ponencia, pues aprovecho y la pongo también en el Ko-fi. Pero los episodios del otro lado del micrófono tienen que estar sí o sí. Hombre, en la plataforma de mecenazgo del propio podcast, ¿cómo no voy a publicar ahí? Que hay mucha gente que utiliza plataformas de mecenazgo para sus podcasts y se olvidan de publicar ahí. No puede ser. Si tú quieres que la gente te apoye en Ko-fi, pues hombre, publica tus episodios en Ko-fi. Si no, no tiene sentido. Y créeme que te va a costar. Y tienes que publicar todos los episodios. Te lo dice alguien que lo publica diariamente. El caso es que durante una temporada, bueno, pues se fueron, digamos, retrasando las publicaciones en Ko-fi, y esto derivó en que tenía, digamos, como una semana, 10 días de retraso entre la publicación del propio podcast. Imaginaos que hoy publico y hasta dentro de 10 días o 15 días no publico en Ko-fi el capítulo que estáis escuchando ahora mismo, que es precisamente lo que estará ocurriendo cuando lo estéis escuchando hoy. Esto, que fue algo involuntario a raíz de, bueno, pues tenía cierto lío, tenía cierto tapón laboral, provocó que dije, un momento, si en vez de publicar el episodio de Ko-fi justo cuando sale, si le dejo ciertos días de distancia, pues las personas que están suscritas a la newsletter del Ko-fi lo recibirán 10 o 15 días más tarde. Pero es que si además cuando publico en Ko-fi le doy a compartir en Twitter, pero no lo publico, sino que lo programo en Twitter. Twitter tiene una cadencia de, no sé si son 6 o 7 días. Cuando tú le das a programar un tweet, te sugiere como fecha de publicación una semana después a la que estás ahora mismo. Con lo cual sumamos que yo publico en Ko-fi con una cadencia de 15 días, 10-15 días, y además luego lo publicito en Twitter con una semana más de retraso. Con lo cual, publico en Ko-fi, aviso a todas las personas que están suscritas en el Ko-fi 15 días después de que se ha publicado el episodio, y una semana más tarde lo envío a Twitter. Y algunos diréis, joder, pero si es que lo estás volviendo a repetir un podcast que publicaste hace 15 días y luego 3 semanas después.
Ya, pero es que no todo el mundo lee mis redes sociales. No, la gente no está pendiente de mí. Igual que no todo el mundo está suscrito a mi podcast y yo tengo que estar pendiente de publicarlo en las redes sociales, en las plataformas de podcast, en mi web para que lo encuentre Google. Tengo que moverme, si no la gente no me va a descubrir. Y esta es otra estrategia más. Ya tenemos el hilo de episodios anual que recopila todos los episodios de todo un año. La cadencia en Ko-fi, que más o menos va con 10 días, 2 semanas de retraso desde que se lanza el primer episodio. Y a su vez, derivada de esa cadencia de 10 a 15 días, otra semana más, o sea, más o menos 3 semanas después de la publicación del episodio, se vuelve a enviar a Twitter. Pero esta vez enlazando al Ko-fi, no a ninguna red social, no a ninguna plataforma de podcast. Y eso me sirve para llevar a seguidores de Twitter, en este caso, a la plataforma Ko-fi. Otra estrategia que realizo, disculpadme. El hilo de mejores capítulos de la temporada. Esto es una recopilación que hago cuando finaliza la temporada. Si me habéis seguido en Twitter, que es donde normalmente la realizo este verano, la habréis visto. Cuando finalizo una temporada, pongo un mensaje, ya que voy a estar 2 meses y pico sin publicar nuevos episodios, le digo a mis seguidores, ahora comienza el repaso a los mejores capítulos de la temporada. Y lo que hago es aprovechar las votaciones de Telegram que habéis estado completando vosotros semana a semana, vosotros y vosotras, disculpad, semana a semana, para ir seleccionando los capítulos más votados y hacer un hilo con lo mejor de lo mejor, la crème de lo crème. Para que, bueno, si alguien durante el año no ha escuchado esos capítulos o tengo nuevos seguidores que no me conocían hasta ahora, pues vean cuáles han sido los capítulos más votados. Otra excusa más para sacar a relucir los capítulos, digamos, que más han triunfado, que más éxito han tenido, al menos entre los suscriptores del canal de Telegram. Tenemos el hilo de episodios anuales, la cadencia de Ko-fi, la cadencia de Twitter y el hilo de los mejores episodios de la temporada. Bueno, pues ya le estamos dando, aparte de que cuando sale un nuevo episodio lo publico normalmente en distintas redes sociales, que ahora os comentaré, tenemos aquí cierta automatización que ya no tengo que pensar yo. Sí, sé que esto lo podría automatizar con herramientas web, pero a mí personalmente me gusta un poquito configurar cada mensaje y currármelo y, bueno, que no sea todo automatizado. Además, el mismo mensaje que publico cada día en Telegram, en el canal de Telegram, lo que hago es aprovecharlo. Quiero decir, yo hoy, por ejemplo, os pondré un mensaje de ¿no sabes cómo promover o promocionar tu podcast cuando lo has publicado? Pues hoy te traigo una serie de consejos que a mí me han funcionado y enlazo a la web del programa. Bueno, pues este mismo mensaje lo publico automáticamente en Twitter, donde hay una lluvia infinita de mensajes y porque yo publique ahí directamente, pues no quiere decir que lo vaya a ver mucha gente, pero además lo publico por Mastodon, por Blue Sky, por Threads, por distintos grupos de Facebook de podcasting y la comunidad de YouTube. Este mismo mensaje que puede decir, joder, pero si es un copia-pega, Jorge, ¿por qué haces esto? Bueno, pues que no tengo los mismos seguidores en las redes sociales, sí que hay muchos comunes, porque nos conocemos todos del entorno del podcasting, pero nunca sabes cuándo te va a descubrir alguien nuevo, nunca sabes cuándo alguien va a compartirlo por una red social y te va a conocer otra persona y al final de eso se trata las redes sociales, de difundir mensajes y que nos conecten a los consumidores con las distintas publicaciones de otros usuarios. Pues vamos a aprovecharnos de ellas, vamos a difundir nuestro contenido por las redes sociales. Otra red social, en este caso un poquito más ajena al texto, es la imagen o el vídeo. Ya Instagram no se sabe muy bien si es de fotografía o de vídeo o de vídeos cortos, en fin. En este caso es una estrategia que sigo más con la cuenta de la productora, con EOB Productora, que me sirve no solamente con este podcast, sino con otros, pero bueno, es otra manera más de forzarme a mí mismo a publicar en Instagram. Si bien tengo mi cuenta personal, que es Jorge Marín Nieto, la cuenta de la productora está centrada solamente en el contenido que trabaja con la productora. Y ahí entra al otro lado del micrófono. ¿Aquí qué hago? Hago publicaciones de 3 en 3. Me explico. Hay una publicación simplemente con la portada del podcast y el nombre del podcast para darlo a conocer, aunque todos o casi todos los seguidores de la cuenta ya conocen el podcast, pero como decía, no todo el mundo que está en Instagram conoce mi productora, ni mi podcast, ni, en fin, hay que publicar, hay que moverlo. Una publicación con el nombre del podcast, el logo del podcast y el logo de EOB Productora.
Y en una pequeña descripción. En este podcast podrás conocer las noticias, herramientas, curiosidades, eventos, etcétera, 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 en formato diario, al otro lado del micrófono. Bueno, en fin. Luego, otra publicación con la portada del capítulo, el número del capítulo y una pequeña descripción de lo que trato en ese capítulo. Y bueno, pues esto es algo más centrado en el contenido, ¿no? En este caso la otra publicación era sobre el podcast, en este caso es el contenido. Y una tercera publicación haciendo un pequeño audiograma, un pequeño reel, una pequeña publicación en vídeo de estos cortos de 1 minuto, sacando un extracto del propio capítulo. Y esto lo hago no solamente con este podcast, con el otro lado del micrófono, sino con todos los demás. De vez en cuando también algún tipo de carrusel, sobre todo con los eventos, que es cuando saco más fotos. Pero bueno, para que veáis 3 maneras diferentes de promocionar mi contenido, en este caso en Instagram. Esos vídeos que hago para Instagram, lo aprovecho, les cambio el formato en formato vertical, lo paso a horizontal y me sirven para, por ejemplo, LinkedIn. En Twitter hay veces que utilizo el vertical y veces que utilizo el horizontal porque no se sabe muy bien cuál funciona más o mejor. Yo creo que el vertical, pero bueno, lo hago de las 2 maneras. Y también aprovecho este mismo reel de Instagram y lo publico en YouTube. Bueno, pues son diferentes maneras de seguir difundiendo tu contenido que, si bien pueden parecer muy tediosas, al fin y al cabo es expandir un poco el mensaje. Y esto mismo podemos alargarlo todo lo que queramos. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de centrar todo nuestro esfuerzo en las redes sociales, pero soy consciente de que hay que dedicarle un pequeño espacio de tiempo y de esfuerzo para darle salida al podcast, porque si no, no tiene mucho sentido. Espero que os sirvan estos consejos y si vosotros tenéis más, que no sigo por aquí, hay la newsletter, tengo la newsletter que, aunque no habla directamente sobre este podcast, sí que habla sobre podcasting y al final siempre acabo enlazando algún episodio, algún contenido, bueno, tenéis un enlace para suscribiros, por cierto, en las notas de este episodio. Recuerda que hoy miércoles lanzaré una nueva edición de Hablemos de Podcast, una iniciativa semanal que realizo en Twitter o X, llámalo como quieras, donde puedes difundir tu podcast y más concretamente el último capítulo que hayas publicado. Búscame allí con el usuario @eov y encontrarás la iniciativa bajo el hashtag Hablemos de Podcast. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.